Hola, hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar la nueva canción, una nueva balada de nuestra querida Rosé, que está sacando su música solista. Y esta canción se llama Number One Girl. Y estoy ansioso por descubrir a ver qué nos trae Rosé en esta etapa en la que está sacando su música solista, con esta producción propia, ¿no? Con esta música escrita por ella muchas veces, dirigida por ella los videoclips. Este videoclip está dirigido por ella. Yo siempre ahí al pie del cañón para todo lo que haga Rosé, amo su voz, así que chicos, si apoyan a Rosé también, vayan dándole like y suscripción y comentario, todo para seguir haciendo contenido de esta chica que va a sacar una música hermosa como lo ha hecho siempre. Ahora sí, vayamos a la video reacción sin rodeos. Ya de entrada se nota que es una canción muy íntima. Me gusta también la estética vintage que está teniendo. Sé que este videoclip lo dirigió Rosé y ella es muy de la fotografía y de las cámaras y todo eso. Así que no me sorprende que haya elegido este tipo de estética para su videoclip. Me encanta que tenga su identidad. Rosé lo que tiene es esa forma de cantar siempre con mucho sentimiento. Hace un poquito de frito vocal, quise hacer esto a lo Britney, pero mucho más sutil en este caso, obviamente. Canta con aire, canta más susurrado y se nota como ese quizá desgaste emocional o ese peso emocional que le está poniendo a la canción a través de esos recursos que usa con la voz. ¿Ven los comienzos? Son muy sutiles, no están tan marcados a lo Britney, pero digamos que hay como una especie de frito vocal, de vocal fry en los comienzos de las frases que transmite de por sí ya muchísima emoción. Ay, me recuerda mucho a la música de Taylor Swift también. Esa música que tiene mucho contenido emocional, que es un tipo de historia con la que cualquiera nos podríamos identificar. Siento eso, no estoy prestando tanta atención a la letra, pero lo poco que voy entendiendo es una historia como bastante común y bastante como cercana a cualquier tipo de público. Mira, no dijimos nada del tema de la instrumentación, pero esto es un pianito, ¿no? Hay un piano de fondo para hacer la parte instrumental, la base de la melódica de la canción, y eso es suficiente para que ella con su voz pueda transmitir todo lo demás. No está tan lleno de otros instrumentos que puedan tapar o puedan como distraer, sino que acá lo importante es el mensaje, su voz, y es esa balada, esta balada como un poco desgarradora, un poco sentimental que está haciendo con esta canción. Y ese estribillo está espectacular. Porque tiene ese momento explosivo viniendo de una parte súper íntima, súper más para adentro. Y suele suceder esto, que los estribillos son como mucho más como para afuera, ¿no? Como más liberadores. Y eso se siente en este estribillo. Sin mencionar la capacidad de Rosé para hacer ese belting, ¿no? Esos agudos con potencia, súper cuidados, sin esfuerzo. Ella es de las más agudas de Blackpink, la verdad que siempre todas las partes agudas se las dejan a ella. Tiene mucha facilidad, ella es una recontra soprano, entonces se siente cómoda en ese lugar y me gusta que lo explote. Y algo que me doy cuenta también es la influencia de la música más anglosajona, ¿no? Este tipo de baladas me hacen acordar mucho a baladas como las de Taylor Swift, de Adele o de cualquier otro artista de la modernidad. Y ella maneja el inglés estupendo, maneja este registro y este estilo de manera impecable. Me parece que se va a abrir camino a la música totalmente en inglés y al mercado de Estados Unidos. Y por consiguiente al mundial también, porque el inglés es un idioma ya internacional base, como pez en el agua, directamente, súper fluida. Ahí repite la misma estructura también del estribillo, pero está muy lindo porque al tener esa base de piano, su voz se luce muchísimo.
La verdad que tiene una voz muy muy preciosa. Creo que su registro es el que ella siempre prefiere. La parte de la voz, la balada, la parte de la música más melancólica, no sé por qué siento que lo suyo va más por ahí, su esencia, ¿no? Como la de Elisa es más lo rap y lo más así, lo sassy, lo picantón. Lo de ella es esto. Eso no es nada fácil de hacer, chicos, ¿eh? Yo creo que es una canción que ella tranquilamente puede defender en vivo y eso es un montón. Hermoso estribillo. Termina con un poquito de airecito y otra vez la fragilidad del sentimiento, ¿no? Después de la liberación necesita descansar, ¿no? Después de todo eso que dijo. Interrumpo un segundito para pedirle 3 cositas súper sencillas, pero que ayudan muchísimo a este canal y a seguir haciendo contenido para ustedes, que es esa suscripción con la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Comenten algo, qué les va pareciendo la video reacción, qué otras canciones de Rosé quieren que analice, qué esperan de la nueva música de ella. Yo espero muchísimas cosas y sé que todo va a ser glorioso porque ella es una chica muy talentosa y tiene una hermosa voz. También les dejo mi Instagram, que es Frikis de la Voz, para que podamos estar más cercanos. Ahora sí, seguimos con la video reacción. Vamos ahí. Ahí cambió un poquito la melodía. Veníamos escuchando algo un poco más grave y un poco más como íntimo y como más hacia adentro. Y ahora está en una voz más mezclada, pero súper liviana y más hacia afuera. Y cambió un poquito ahí ya la estructura melódica de lo que venía haciendo. Me encanta que hayan esos cambios. Ay, está ese desgarro, está esa tristeza y ese casi llanto en su voz. Me encanta que lo transmita. Eso es increíble porque uno puede cerrar los ojos, no ver el videoclip y simplemente, obviamente, ¿no? Escuchando cómo puede como uno llegar a conectarse con un montón de emociones, ¿no? Que son las que el artista quiere transmitir. Simplemente con decisiones vocales nosotros podemos transmitirle cosas a las personas. Por eso es tan importante para los artistas y para cualquiera cuando esté cantando, que vea qué decisiones vocales hacer, obviamente conectarse, ¿no? con el mensaje de la canción, pero también elegir muchas veces estratégicamente ciertas decisiones y opciones vocales para poder realmente transmitir e ir como haciendo que la canción vaya creciendo en intención, en emoción, en todo. Uf, eso estuvo hermoso. Ahí hubo una especie de quiebre también. Pasó a la voz de cabeza por un segundito y volvió a una voz un poco más plena para mostrar quiebres, ¿no? Uno cuando llora, ¿qué pasa? Muchas veces como que se pierde la voz, ¿no? Se pierde la voz, la garganta está cansada, la garganta está apretada. Necesitamos como hacer esas exhalaciones y eso es lo que escuché acá. Quiero repetirlo porque eso fue hermoso y parece una tontería, pero estas cosas hacen toda la diferencia, chicos. Ahí hay un quiebre, una desconexión, transmite tristeza. Ahí no sé si hubo una desconexión en este caso, pero estuvo como más tirante y más la garganta cerrada al hacer ese... Hubo un poco de vocal fry, me parece, y queda espectacular. Es lo que hace que transmita esa tristeza. Me encanta. Vamos a saltear ahora a este último estribillo para pasar a una parte en la que cambia un poquito más la canción para poder analizarla. Vamos ahí. Ay, Dios, esa voz de cabeza aireada. Pero súper sentimental. La verdad que es preciosa la forma de interpretar que tiene esta chica, tanto con la letra, con la emoción, pero realmente hay que tener criterio estético y una visión clara del sentimentalismo y de la emoción que querés transmitir con la canción para poder tomar estas decisiones. Muchas veces están como más planeadas, a ver cómo puedo hacer para en esta parte lograr un quiebre, y hay otras veces que simplemente en el estudio de grabación pueden surgirle naturalmente, probar diferentes opciones y de golpe esa hace que todo el mundo se quede callado y que todo el mundo diga, wow, esta es la toma. De voz de cabeza a voz de pecho en esa última estirada de la nota. Hermoso. La verdad que es una gran balada. Creo que es la mejor que le he escuchado a Rosé, de hecho. No mencionamos sus graves, hermosos graves también tiene esta chica, como timbrados. Muchas veces pasa que las personas que son muy agudas, por el contrario de lo que
solemos pensar es que capaz que no van a llegar a los graves, pero hay un cierto rango de graves que muchas veces se llega con mucha mayor calidad. Cuando tenés facilidad para los agudos y los haces con ligereza, también puedes hacer con bastante liviandad y relajación los graves y no se ahogan, ¿no? Hay aire de nuevo, aire, hay un frito vocal, transmite otra vez, nos volvemos para adentro, otra vez íntimo. I give it all. Con aire, ¿no? Esa es la intención, eso es a propósito, eso es, ya dije todo, ya solté todo en este estribillo y ahora vuelvo, descanso un poco, necesito como volver a otro tipo de energía, ¿no? Después de haber soltado tanto. Qué facilidad que tiene para volver a timbrar desde toda esa transición, de toda esa parte mucho más íntima. Parece que va creciendo y a mí me da la pauta de que ahora va a volver a explotar con todo en el último estribillo. Primero, la instrumentación creció. Segundo, hay coros que también suman. Eso está espectacular, ¿no? Que el primer estribillo no sea exactamente igual al último. Todas son decisiones que están espectaculares, hacen crecer la canción, hacen que llegue al clímax, ¿no? Como se le dice, se llega al clímax de la canción, ¿no? Último estribillo, en donde lo dejas todo. Pequeñas variaciones también, ¿no? Hacen unas pequeñas pasadas a voz de cabeza, muy, muy lindas. Ahí hay una desconexión pensada, totalmente sentida, totalmente efectiva. Qué preciosura. Qué preciosura. Termina en sus graves, termina descansando de nuevo. Eso es una progresión perfecta de una canción para hacerla crecer, para tener sus momentos de descanso, para transmitir emociones con la voz en diferentes momentos, todo estratégicamente bien armado. La verdad que es la mejor balada que le he escuchado a Rosé. Bueno chicos, ¿qué les puedo decir? La verdad que esta canción fue una grata sorpresa. Yo sabía que Rosé cantaba precioso, pero digamos que las composiciones siempre varían, ¿no? Ya habíamos escuchado una música un poco más movida con Apathy, con Bruno Mars, es otra onda. Ha sacado otras dos canciones, una también con un ritmo más movido, otra balada, y ahora nos vuelve a traer una balada, pero es la mejor que ha sacado a mi parecer. La verdad que me parece preciosa, me parece que es una de esas baladas que todos los cantantes vamos a querer probar y vamos a querer cantar. Es mucho más accesible para los cantantes porque no tiene tantos fraseos raros o tantos sonidos extraños en instrumental. Digamos que es una canción que es para lucir la voz, es una canción para que la voz transmita emociones. No es simplemente para divertirte o para distraerte, sino que te estás contando una historia. Tiene un montón de momentos, la canción de climas que ella genera simplemente con su voz. La instrumentación obviamente que está preciosa, es un piano bastante sencillo, por momentos aumenta un poco la instrumentación y también aparecen coros que aportan muchísimo, pero la voz de Rosé es lo que hace casi todo el trabajo en esta canción. Nos da momentos de explosividad y de liberación, momentos de retraimiento, de más introspección, momentos un poco más desgarradores y más íntimos. Ella transmite un montón de cosas con su voz y es porque tiene la capacidad de hacerlo. Rosé es una gran cantante y creo que lo está haciendo cada vez más. Creo que se está permitiendo explorar mucho más y creo que su nueva música y estas letras que ella debe ayudar o debe escribir por su cuenta la conectan muchísimo y hace que su interpretación pueda ser de un mayor nivel cada vez. Así que contentísimo de la música que está sacando. Ya está en mi lista de Spotify esta canción. Ya la voy a empezar a escuchar. Voy a buscar versiones de varones para poder empezar a cantarla, para poder empezar a consumirla. Me parece una balada preciosa. Amo que vuelvan las baladas, amo que vuelvan las canciones en las que la voz se luce, en la que las voces transmiten y nos llevan a un lugar hermoso o triste o con cualquier tipo de emoción sin necesidad de mucha distracción con cosas pegajosas o con instrumentaciones que también me encantan y las reescucho, pero digamos que como yo, un fanático y un friki de la voz, amo
cómo las voces pueden cambiarnos el día, pueden transportarnos, pueden hacernos sentir. Así que la verdad, gracias Rosé por esto. Ahora sí chicos, como siempre, suscripción, comentario, todo eso siempre ayuda y nos vamos a ver en el próximo video. Bye bye frikis.